nombre es Camila y acabo de cumplir 18 años. Anoche, durante mi fiesta de cumpleaños, mi papá me llevó a un rincón de la sala y me habló en voz muy baja. Cuando termine la fiesta, vas a firmar unos papeles para tu tío Héctor. Me dijo que era solo una formalidad por el bien de la familia. Yo le sonreí, asentí con la cabeza y le dije que no se preocupara. Luego caminé hacia la cocina, abrí mi computadora portátil y transferí toda la herencia de mis abuelos a un fideicomiso irrevocable. Lo hice justo a tiempo, construyendo un muro legal que ellos jamás podrían cruzar. A la mañana siguiente, mis padres y mi hermana menor descubrieron la verdad. La finca de mis abuelos, los ahorros, la tierra, todo estaba protegido y fuera de su alcance. Mi papá se puso pálido. Mi tío, que ya había firmado un contrato ilegal para vender una propiedad que nunca fue suya, tuvo que llamar a un abogado de emergencia. Antes de contarles lo que pasó después, acompáñenme en este viaje y escuchen con atención. Permítanme llevarlos 6 años atrás, al verano en que cumplí 12 años. Mi abuelo Mateo me recogió en su vieja camioneta y manejamos hasta las afueras de San Antonio, Texas. Allí estaba la finca, escondida detrás de enormes árboles de nogal que daban sombra a la tierra seca. El viejo balcón de madera estaba un poco inclinado. La puerta de malla nunca cerraba bien y rechinaba con el viento. Todo el lugar olía a tierra horneada por el sol, a madera vieja y al dulce aroma de las nueces pacanas. «Agarra el otro extremo», me dijo mi abuelo mientras levantaba un poste para reparar la cerca. Yo lo agarré con fuerza, aunque mis manos de 12 años apenas podían sostenerlo. Pasamos toda la mañana bajo el sol de Texas arreglando la madera podrida. El abuelo nunca me apuraba. Me enseñó a presionar mi dedo pulgar contra la madera para saber si todavía estaba fuerte. Si la madera cede fácilmente, me dijo, significa que ya no sirve y hay que cambiarla. Adentro de la casa, la abuela Rosa nos esperaba con sándwiches y limonada fría, en una mesa de roble que el abuelo había construido con sus propias manos. Esa tarde, nos sentamos en el balcón a ver cómo el sol se escondía detrás de los árboles. «Esta finca se queda en la familia», me dijo el abuelo en voz baja. «Pero recuerda algo importante, Camila. La familia no es solo sangre. La familia es quien se queda a protegerte cuando llega la tormenta». A los 12 años, pensé que solo estaba siendo poético. No lo era. Después de ese verano, pasé casi todos los fines de semana en la finca. El abuelo me enseñó a reparar los tubos de riego y a cuidar las raíces de los árboles. La abuela me enseñó a preparar conservas y a ordenar sus libros de jardinería para que la sala siempre se sintiera viva. Me mostraron cada rincón de esa tierra como si me estuvieran entregando las piezas de un mapa secreto. Pero al regresar a mi casa en la ciudad, todo se sentía diferente. Nuestra casa en los suburbios era bonita, pero no tenía calor de hogar. Era solo una casa. Mi hermana menor, Sofía, tenía la habitación más grande, con paredes pintadas de colores pastel y muebles caros. Mi habitación todavía tenía la alfombra vieja de los dueños anteriores. Una noche, durante la cena, mi papá empezó a hablar de la finca. «Esa propiedad está perdiendo valor», dijo mientras cortaba su comida. «Si el abuelo la vende ahora, podríamos invertir ese dinero en mi negocio de construcción». Mi mamá asintió lentamente. «Tiene sentido», dijo ella. «Los viejos ya no pueden cuidar tanta tierra». «Pero el abuelo dijo que la finca se queda en la familia», respondí yo. Mi papá soltó una carcajada. No fue una risa mala, pero fue una risa que me hizo sentir pequeña e ignorante. «Tenías 12 años cuando te dijo eso, Camila. Solo estaba siendo amable». Luego, la conversación cambió rápidamente para celebrar el nuevo trofeo de porristas de mi hermana. Nadie me preguntó sobre el proyecto de ciencias que yo había ganado 2 semanas antes. Después de la cena, noté un folleto brillante sobre la mesa de la cocina. Decía Desarrollos Inmobiliarios del Valle, lotes de primera clase, precios exclusivos. Alguien había escrito un número de teléfono con tinta roja en el borde del papel. Me quedé mirando ese folleto por un largo rato. Alguien ya estaba mirando el hogar de mis abuelos y solo veía billetes. 2 años después, mi abuelo Mateo falleció. Yo tenía 14 años. Durante el funeral, vi a mi papá y a mi tío Héctor parados cerca de las coronas de flores. El tío Héctor tenía una carpeta bajo el brazo. «Tenemos que movernos rápido antes de que el proceso del testamento se complique», susurró mi tío. Estaban hablando de vender la finca en pleno funeral de mi abuelo. Me quedé callada. Solo tenía 14 años. No tenía idea de que el abuelo ya había planeado una defensa para este momento exacto. Pasaron 2 años más.
La abuela Rosa se enfermó en marzo y falleció en junio. La última vez que la visité en el hospital, me tomó de la mano con mucha fuerza. La finca es tuya, Camila, me susurró con la voz cansada. No dejes que te la quiten, prométemelo. Se lo prometí con lágrimas en los ojos. Ella apretó mi mano una última vez y cerró los ojos. La noche después de su funeral, mi papá se sentó en la sala con una expresión de alivio. Por fin vamos a poder arreglar lo de la propiedad, dijo en voz alta. Más tarde, lo escuché hablando con el tío Héctor en el garaje. Vamos a acelerar este proceso, dijo mi papá. Yo estaba parada en el pasillo, sosteniendo un vaso de agua, y de repente me di cuenta de algo horrible. Para mí, la muerte de la abuela era un dolor inmenso que me partía el pecho. Pero para ellos, era simplemente una oportunidad de negocio. No lloré esa noche. En lugar de eso, tomé una decisión. Desde los 16 hasta los 18 años, la finca se convirtió en mi refugio y en mi rebelión silenciosa. Cada sábado, manejaba hasta allá en un auto viejo que compré con el dinero que ganaba cuidando niños. Limpiaba la casa, quitaba las hojas secas del techo y mantenía vivos los árboles de nogal. En mi casa, el lenguaje de mis padres empezó a cambiar. La finca dejó de ser el hogar de los abuelos. Ahora se referían a ella como el activo de la familia. El tío Héctor empezó a visitarnos más seguido. A veces traía carpetas llenas de documentos legales. Otras veces traía mapas del terreno. Una noche durante la cena, finalmente decidí hablar. La abuela quería que yo conservara la finca, dije con firmeza. Mi mamá dejó el tenedor sobre la mesa y me miró con paciencia fingida. Tu abuela estaba muy sensible al final de su vida, Camila. Estos son negocios, entiéndelo. Negocios. Esa se convirtió en la palabra favorita para justificar todo lo que hacían. Cuando cumplí 17 años, mi papá se volvió más directo. Cuando cumplas 18, vamos a arreglar esto como una verdadera familia, me dijo. Pero la forma en que pronunció la palabra familia me revolvió el estómago. Una tarde de domingo, mientras limpiaba el viejo escritorio de madera en la finca, encontré un sobregrueso escondido detrás de unos libros de agricultura. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra perfecta de la abuela. Adentro había una tarjeta de presentación. Decía Elena Vargas, abogada especialista en bienes raíces. Debajo de su nombre, había 4 palabras pequeñas que cambiaron mi mundo. Fideicomiso familiar de Mateo. Mis manos empezaron a temblar. La abuela había escondido esto sabiendo que yo lo encontraría cuando estuviera lista. 3 meses antes de mi cumpleaños número 18, la abogada Elena Vargas me llamó por teléfono. Necesito hablar contigo antes de tu cumpleaños, me dijo con un tono muy cuidadoso. Ese sábado, me reuní con ella en su oficina del centro de la ciudad. El lugar olía a café oscuro y a documentos antiguos. Ella abrió una carpeta gruesa y me miró a los ojos. Tus abuelos crearon un fideicomiso irrevocable hace 6 años, me explicó. La finca, los ahorros y las tierras fueron colocados dentro de ese muro legal. El valor total es de más de $2 millones. Me quedé sin respiración. Tú eres la única beneficiaria. Camila, me dijo. Sentí que la oficina daba vueltas. La propiedad fue transferida al fideicomiso hace años. Tu padre y tu tío no tienen ningún derecho legal sobre ella. Le pregunté por qué no le habían dicho nada a mi papá. Elena hizo una pausa y se acomodó los lentes. Tu abuelo me dijo algo muy claro antes de firmar. Me dijo que sus hijos venderían la tierra antes de que se secaran las flores de su funeral. Luego, la abogada añadió algo mucho peor. Alguien ha estado haciendo preguntas en la oficina del condado sobre el título de propiedad. Quieren vender. Después de esa reunión, empecé a prestar mucha más atención en mi casa. Un domingo, el tío Héctor vino a cenar. Después de comer, él y mi papá salieron al patio trasero. Me acerqué a la puerta de vidrio y me quedé escuchando. Ya firmé el acuerdo de compra con la constructora, dijo el tío Héctor. $450,000 por la tierra. Mi pecho se apretó de dolor. ¿Y cómo vamos a limpiar el título de propiedad?, preguntó mi papá con nerviosismo. Presentamos un documento de traspaso en el condado, respondió Héctor. Mis padres ya no están. Nosotros somos los herederos legales. ¿Y qué pasa con Camila?, preguntó mi papá. Ella tiene 17 años. No puede detener nada, dijo mi tío soltando una risa corta. Le daremos $50,000 para la universidad y debería darnos las gracias. Somos su familia. Me alejé de la puerta con las manos heladas.
Mi tío ya había prometido vender una tierra que no le pertenecía, y estaba dispuesto a usar documentos falsos para lograrlo. Esa noche, le envié un mensaje a la abogada Elena. «Están acelerando el proceso», le escribí. Su respuesta llegó casi de inmediato. Era lo que esperábamos. «Mantén la calma». El siguiente sábado, Elena me explicó el plan final. «En el instante en que cumplas 18 años, te conviertes legalmente en la beneficiaria administradora», me dijo. «Una vez que firmes la aceptación del cargo, yo presentaré un aviso legal en la oficina del condado a primera hora de la mañana. Nadie podrá vender esa propiedad. ¿Qué pasa si intentan venderla de todos modos?». Le pregunté. «Fracasarán», respondió ella con total seguridad. Miré los papeles frente a mí. «¿Debería decirle a mis padres?», pregunté con un nudo en la garganta. Elena se quitó los lentes lentamente. «Tu abuelo me contrató para protegerte, no para negociar con ellos. La decisión es tuya». 9 días antes de mi cumpleaños, mi papá anunció que me haría una gran fiesta. «Una celebración por todo lo alto», dijo con una sonrisa inmensa. «Solo se cumplen 18 años una vez en la vida». Le devolví la sonrisa, pero yo sabía la verdad. Mi papá estaba planeando mi fiesta de cumpleaños. Mi tío estaba planeando robar mi herencia. Y yo estaba esperando en silencio a que ambos caminaran directamente hacia la trampa que mis abuelos construyeron 6 años atrás. 5 días antes de mi cumpleaños, mi mamá se sentó a mi lado en el sofá. «Ahora que casi eres una adulta», comenzó a decir con voz suave, «deberíamos tomar algunas decisiones familiares juntos». Esa palabra, juntos, sonó falsa en su boca. «La finca cuesta mucho dinero», continuó. «Hay que pagar los impuestos, los seguros, las reparaciones. Si la vendemos, podemos pagar las deudas de tu padre y ayudar a tu hermana Sofía con sus estudios». «La abuela quería que yo la conservara», repetí. La paciencia de mi mamá desapareció por un segundo. «El sentimentalismo no paga las facturas, Camila. Tienes que ser realista y pensar en nosotros». Mi papá entró a la sala en el momento perfecto. «Ya hablé con unos compradores», dijo con orgullo. «¿Qué empresa es?», le pregunté haciéndome la sorprendida. «Una constructora importante», respondió él. «Todo saldrá bien». «Lo voy a pensar», le dije. Mi papá sonrió y me dio una palmada en el hombro. «Esa es mi niña. Así se apoya a la familia». Más tarde esa noche, mi hermana Sofía entró a mi habitación. «Mis papás siguen hablando de la finca cuando creen que estoy dormida», me susurró. «Suenan muy emocionados. ¿Está pasando algo malo?». Le acomodé la manta sobre los pies y traté de sonreír. «No te preocupes por nada. Todo va a estar bien». Pero ella todavía se veía asustada. 3 días antes de mi cumpleaños, el tío Héctor me detuvo en la entrada de la casa. Sonreía como un vendedor de autos usados. «Solo la tierra vale casi $500,000, me dijo bajando la voz. «Tú dices que sí. Firmas un papel y te llevas $50,000 en efectivo. Nosotros nos encargamos del resto». Su sonrisa se volvió tensa, casi amenazante. «Eres muy joven, Camila. $50,000 es mucho dinero. No seas egoísta con tu padre. Su negocio está a punto de quebrar». «¿A nombre de quién está el título?», le pregunté directamente. «De tus abuelos, pero ellos ya no están. Así que pasa a nosotros». Por un segundo, su expresión de seguridad se desmoronó, pero rápidamente volvió a sonreír. «No pienses demasiado, solo haz lo correcto por tu sangre». En cuanto se subió a su auto, hizo una llamada telefónica. Yo sabía exactamente con quién estaba hablando. Con los compradores. La noche antes de mi cumpleaños, manejé hasta la finca completamente sola. Los árboles estaban oscuros y el aire se sentía fresco. Me senté en la silla mecedora del abuelo en el balcón y abrí el correo electrónico que Elena me había mandado. Todos los documentos legales estaban listos en formato digital. Todo dependía de mi firma electrónica. A la medianoche, leí cada página en silencio. Luego cerré la computadora y escuché el sonido del viento chocando contra las ramas. El abuelo me dijo una vez que la paciencia no es debilidad, es saber elegir el momento perfecto. Finalmente entendí a qué se refería. Las lágrimas empezaron a caer por mi rostro. No lloraba porque fuera débil, sino porque deseaba con toda mi alma que las cosas fueran diferentes. Deseaba que a mi padre le importaran más los recuerdos de su infancia que el valor del metro cuadrado. Deseaba que mi madre me hubiera preguntado alguna vez qué era lo que yo quería. Deseaba no necesitar documentos legales para protegerme de mi propia sangre.
Pero los deseos no ganan batallas legales. Los documentos sí. Volví a mi casa en la ciudad y puse la alarma a las 11:45 de la noche. A la medianoche cumpliría 18 años. A la medianoche todo iba a cambiar. 11:50 de la noche. La casa estaba completamente en silencio. Me uní a una videollamada con la abogada Elena. ¿Estás lista?, me preguntó. Estoy lista, respondí. El reloj marcó la medianoche. Firmé los documentos de aceptación con un clic. Y justo así, me convertí oficialmente en la beneficiaria administradora del fideicomiso familiar de Mateo. Elena me explicó el siguiente paso. A las 8 de la mañana en punto, presentaré el aviso legal en la oficina del registro del condado. Una vez que quede registrado en el sistema, nadie en el mundo podrá vender esa propiedad sin tu permiso. Miré la pantalla de mi computadora. Esto no es una trampa, me dijo Elena con voz amable. Este es el último regalo de protección que tus abuelos te dejaron. Abajo, mi familia dormía plácidamente. No tenían idea de que los papeles falsos que el tío Héctor había preparado ya no valían nada. Esa misma noche, Héctor imprimió documentos falsificados en su departamento. Llamó a mi papá alrededor de las 11:30. Todo está listo, le dijo. Lo presentamos mañana temprano. Mi papá sonaba nervioso por el teléfono. ¿Estás seguro de que esto funciona, Héctor? No quiero problemas. Es un simple traspaso entre herederos. No te preocupes, respondió mi tío. Pero no era simple. Héctor ya había firmado un contrato vinculante con la constructora. Si no lograba entregar los documentos de propiedad al día siguiente, tendría que pagarles una penalización de $45,000. Había apostado todo lo que no tenía usando una tierra que nunca investigó correctamente. Y por la mañana, iba a aprender una lección muy dolorosa. Mi fiesta de cumpleaños comenzó a las 4 de la tarde del día siguiente. El patio de mi casa estaba lleno de vecinos, amigos y familiares. Había música, carne asada, globos y un pastel gigante. Yo sonreí. Agradecí los abrazos. Abrí mis regalos, pero dentro del bolsillo de mi chaqueta, llevaba el papel que iba a destruir sus planes. Mi papá se paró junto a la mesa del pastel y levantó su vaso de cerveza para hacer un brindis. Camila es oficialmente una mujer adulta hoy, anunció con voz fuerte para que todos escucharan. Y nuestra familia tiene grandes planes para el futuro. Me miró directamente a los ojos. ¿Verdad, Camila? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Gracias, papá, fue lo único que dije. Un poco más tarde, la señora Carmen, una vecina de la finca, me apartó de la multitud. Vi a tu tío en la propiedad la semana pasada, me susurró con preocupación. Llevó a 2 hombres de traje y estaban midiendo la tierra. Se veían como compradores. Estaba mostrando la propiedad a sus clientes antes de siquiera tener el título. Después de cortar el pastel, mi papá volvió a pedir la atención de todos. Nuestra familia ha pasado por momentos difíciles económicamente, anunció en voz alta, fingiendo una voz triste. Pero mis padres nos dejaron algo muy valioso. La finca. El patio se quedó en absoluto silencio. Y como familia, continuó mi papá, hemos decidido venderla para salir adelante. Hemos decidido. Las palabras me golpearon como un bloque de hielo. Mi papá me sonrió frente a todos. Camila entiende que esto es lo mejor para todos nosotros. Ella es una buena hija. Dejé mi plato sobre la mesa lentamente. Yo nunca estuve de acuerdo con vender la finca, dije con voz clara y fuerte. La sonrisa de mi papá se congeló. Está bromeando, dijo riendo nerviosamente. Los adolescentes siempre hacen bromas. No estoy bromeando, respondí. El tío Héctor dio un paso al frente con el rostro rojo de enojo. Este no es el momento ni el lugar para esto, Camila. Ten respeto. Lo miré directamente a los ojos sin parpadear. Tienes razón, Héctor. El momento fue a las 8 de la mañana de hoy. El silencio que llenó el patio fue absoluto. Ninguno de los invitados entendió lo que yo quise decir, pero Héctor de repente perdió el color de la cara. Los invitados comenzaron a despedirse apresuradamente poco después. Una vez que la casa quedó vacía, mi mamá se volvió hacia mí con furia. ¿Tienes idea de lo que tu padre está pasando?, me gritó. Podríamos perder esta casa. Su negocio está hundido. ¿Y tú te pones a hacer berrinches frente a los invitados? Somos una familia, gritó mi papá. Y si amaras a esta familia, no serías tan egoísta. De repente, mi mamá cometió un error. Si de verdad nos apoyaras, no andarías buscando abogados a nuestras espaldas. Me quedé helada.
¿Cómo saben lo del abogado?, pregunté en voz baja. Mi mamá no respondió, pero bajó la mirada. Fue entonces cuando admitió que Héctor había revisado mi mochila y había encontrado la tarjeta de la abogada Elena. Habían revisado mis cosas personales buscando cómo controlarme. Antes de que yo pudiera decir algo, mi papá cerró la puerta de la cocina. La casa de repente se sintió muy pequeña. «Esto es lo que va a pasar», dijo mi papá con voz lenta y amenazante. «Mañana a primera hora. Firmamos el traspaso. La finca se vende. Tú te quedas con $50,000 para tu universidad y se acabó el problema». «¿De un total de cuánto?», pregunté secamente. Nadie me respondió. «¿Y si me niego a firmar?», pregunté. El rostro de mi papá se endureció. «Entonces estás por tu cuenta. No te ayudaré con la universidad, no te daré ni un centavo, y no vas a vivir bajo este techo». Las palabras dolieron mucho más de lo que esperaba. «Me estás amenazando con echarme a la calle por dinero», dije con la voz rota. «Te estoy pidiendo que seas parte de esta familia», respondió él sin mostrar piedad. Me puse de pie lentamente. «Yo sí soy parte de esta familia», le dije. «Soy la única parte que cumple las promesas que hicimos a los abuelos». Luego di media vuelta y subí las escaleras. Esa noche, me senté en mi cama abrazando mis rodillas. Mis abuelos sabían exactamente qué clase de hombres eran sus hijos. Y me protegieron antes de que yo siquiera entendiera por qué necesitaba ser protegida. Lo que ellos no sabían era que esa misma mañana, mientras preparaban la fiesta, todo ya había terminado. A las 8 de la mañana, la oficina del registro del condado había abierto sus puertas. La abogada Elena Vargas fue la primera persona en entrar. Entregó los documentos del fideicomiso y registró el aviso legal contra la propiedad. Desde ese momento, cualquiera que revisara el título de propiedad vería la verdad absoluta. La finca pertenecía al fideicomiso. Y yo era la dueña absoluta. A las 8:14, Elena me había enviado un mensaje de texto. «Está hecho», decía el mensaje. A la mañana siguiente, me senté tranquilamente en la mesa de la cocina a desayunar. Mi papá y Héctor bajaron las escaleras vestidos de traje, listos para hacer negocios. «Regresaremos antes del almuerzo», dijo mi papá tomando las llaves de su auto. «Ya verás que esto es lo mejor». Levanté la vista de mi plato y los miré con calma. «Buena suerte». A las 9:05 de la mañana, el tío Héctor entregó sus documentos de traspaso falsos al empleado del condado. El empleado tecleó el número de propiedad en su computadora. Luego se detuvo, frunció el ceño y negó con la cabeza. «No puedo registrar este documento, señor», dijo el empleado. Héctor parpadeó, confundido. «Disculpe». «Todo está en orden. La propiedad pertenece al fideicomiso familiar irrevocable de Mateo», respondió el empleado. «Y ha estado a nombre del fideicomiso durante los últimos 6 años». Mi papá dio un paso al frente, golpeando el mostrador. «Eso es imposible. Los registros de título están limpios. Lo revisamos hace meses». El empleado los miró con lástima y les dio el golpe final. «Señor, hay un aviso legal registrado ayer por la mañana. Ustedes no tienen ninguna autoridad para vender esta tierra». El rostro de Héctor se quedó sin una gota de sangre. Mi papá se giró lentamente hacia su hermano. «Me dijiste que esto era un trámite simple. Dijiste que todo estaba limpio». «Yo no sabía nada del fideicomiso», balbuceó Héctor, retrocediendo un paso. «Eres un agente de bienes raíces», gritó mi papá en medio de la oficina pública. «¿Cómo es posible que no revisaras el título antes de firmar con la constructora?». Elena estaba sentada discretamente en el área de espera, observando todo. Nunca dijo una sola palabra. No lo necesitaba. A las 9:22 de la mañana sonó mi teléfono. Era mi papá. «¿Qué demonios hiciste, Camila?», me gritó por la línea. «Acepté lo que mis abuelos me dejaron». Respondí con voz firme. «Fuiste a nuestras espaldas con un maldito abogado». «Papá», le dije suavemente. «La abogada ha estado involucrada durante 6 años. Ustedes simplemente estaban tan ocupados pensando en el dinero que nunca se molestaron en preguntar». Un silencio denso y pesado llenó la línea. «Esa era la propiedad de mis padres», susurró él, sonando derrotado, «y debieron elegirme a mí para administrarla». Hubo otro largo silencio. «No te dejaron fuera porque no te amaran, papá», le dije con mucho cuidado. «Te dejaron fuera porque sabían que no podían confiar en ti para protegerla». Mi papá colgó el teléfono. Unos minutos después, el abogado de la constructora me llamó. Sonaba extremadamente frustrado.
Tenemos un contrato firmado por Héctor, me dijo con tono agresivo. Él no es el dueño de la propiedad, le respondí. Hubo una pausa en la línea. El tono del abogado cambió por completo, volviéndose suave y profesional. Señorita, ¿estaría interesada en vender la finca? Le daremos un excelente precio. No. Esa misma tarde, Elena me llamó con noticias aún más graves. El sello del notario en los documentos que Héctor intentó presentar era falso, me dijo. Sentí un vacío en el estómago. Eso es un delito, ¿verdad? Pregunté. Sí, respondió Elena. Tu tío no solo intentó robar tu propiedad, acaba de cometer fraude inmobiliario. Mi papá llegó a la casa alrededor de las 2 de la tarde. Se veía 10 años mayor. Mi mamá había estado llorando en la sala. Mi papá se sentó frente a mí en la mesa del comedor. El banco me está exigiendo el pago de $180,000, admitió con la voz quebrada, mirando sus manos. El negocio de construcción se acabó. La finca era lo único que nos iba a salvar. Siento mucho lo de tu negocio, papá, le dije con total honestidad. Pero esa finca nunca fue tuya para venderla. Era el hogar de los abuelos. Mi mamá se acercó, secándose las lágrimas. Tus abuelos ya no pensaban con claridad al final de sus vidas. Vamos a pelear esto en la corte. Ellos crearon el fideicomiso 6 años antes de morir, le recordé. Estaban en perfecto estado mental. Mi papá golpeó la mesa con el puño. Voy a impugnar ese fideicomiso. Entonces, puse mi teléfono en altavoz. Elena ya estaba en la línea. Señor, dijo la abogada con voz de hielo. Pelear contra este fideicomiso en una corte le costará más en honorarios legales de lo que vale la propiedad misma. Este documento está blindado. Si usted demanda, quedará en bancarrota absoluta. Mi papá me miró fijamente. Y por primera vez en mi vida, vi algo diferente en sus ojos. No era enojo. Era una derrota total. 2 horas después, Héctor llamó a la casa. La constructora lo estaba demandando por daños y perjuicios. Su voz temblaba a través del teléfono. Me están acusando de fraude, sollozó. La respuesta de mi papá fue fría y distante. ¿Cometiste fraude? Yo creía que éramos los dueños legítimos. Eres agente de bienes raíces, Héctor. ¿De verdad nunca revisaste los registros? Hubo silencio. Luego Héctor admitió su peor error. Conseguí un sello falso de notario. Solo quería adelantar el dinero. Mi papá tomó aire bruscamente. Eso es falsificación. Vas a ir a la cárcel, le dijo mi papá. Necesito que me ayudes a pagar un abogado, rogó Héctor. Yo también necesito uno, respondió mi papá, y le colgó el teléfono en la cara. Durante las siguientes semanas, el mundo que ellos habían construido se derrumbó. La constructora demandó a Héctor. El condado abrió una investigación oficial por la falsificación del sello notarial. La licencia de bienes raíces de mi tío fue suspendida indefinidamente. La gente del pueblo empezó a hablar. No porque yo contara la historia, sino porque los registros de la corte son públicos. Pronto, todos conocían la verdad. Los hijos de Mateo intentaron robar su tierra, y su nieta de 18 años los detuvo. Algunos vecinos me llamaron valiente. Otros, más tradicionales, dijeron que yo era una hija fría y malagradecida. No discutí con ninguno de los dos bandos. Una tarde, Héctor me llamó al celular. Por favor, me suplicó llorando. Pídele a tu abogada que retire el aviso legal. Si vendo la tierra ahora, todavía puedo arreglar esto y no iré a prisión. El aviso se queda donde está, le respondí con firmeza. Tus padres estarían muy avergonzados de ti. Miré la foto del abuelo Mateo que tenía en mi escritorio. Mis abuelos son la razón por la que existe este fideicomiso, le dije. Ellos eligieron proteger la tierra de ti. Yo solo estoy cumpliendo su voluntad. Héctor no dijo nada más y colgó. Con el tiempo, mi papá dejó de pelear. Vendió su empresa de construcción asumiendo una pérdida inmensa y llegó a un acuerdo de pagos mensuales con el banco para no perder nuestra casa. Mi mamá tuvo que volver a trabajar a tiempo completo en una farmacia local. Lograron conservar la casa, pero apenas sobrevivían. Durante semanas, mi papá y yo cruzamos miradas en los pasillos sin decirnos una sola palabra. El silencio dentro de la casa era insoportable. Una noche, mi hermana Sofía me llamó desde la casa de una amiga. No entiendo de leyes ni de propiedades, me dijo con voz suave. Pero lamento mucho que te hayan lastimado. Mamá y papá se equivocaron. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, Sophie. Eso significa mucho para mí. A finales de abril, manejé de regreso a la finca.
Los árboles de nogal estaban llenos de hojas verdes. Abrí la puerta principal con la llave de bronce que el abuelo me había dado años atrás. La casa olía exactamente igual. A madera horneada por el sol, a polvo antiguo y a paz. Caminé lentamente por cada habitación. Toqué la mesa de roble que el abuelo construyó. Miré los libros coloridos de la abuela. Me paré en el balcón donde tantas veces vimos el atardecer. Entonces, encontré un sobre blanco dentro del cajón del escritorio. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra temblorosa del abuelo. Adentro había una carta corta. Decía que amaba a sus hijos, pero que el dinero los había cegado, que nunca entendieron la diferencia entre algo que tiene un precio y algo que tiene valor verdadero. Luego venía la frase que me hizo romper en llanto. Te elegí a ti, Camila, porque el primer día que viniste, preguntaste si el techo necesitaba reparaciones antes de preguntar cuánto costaba esta casa. Al final de la página, escribió: cuida esta tierra. Ella cuidó de ti primero. Me senté en el balcón durante horas después de leer esa carta, viendo cómo la tarde caía sobre Texas. Una semana después, la abogada Elena volvió a llamar. El título está completamente seguro, me dijo. Tu tío Héctor llegó a un acuerdo con la constructora pidiendo un préstamo personal enorme. El trato está muerto, está arruinado, pero no irá a la cárcel. Luego añadió una cosa más. Tus abuelos también crearon un fondo universitario, separado solo para ti. $50,000. Con los intereses de estos años, ahora supera los 58,000. Cerré los ojos y respiré profundo. $50,000. La cantidad exacta que mi papá y mi tío intentaron usar como migajas para comprar mi silencio. Mis abuelos ya lo habían calculado todo. En silencio, con cuidado y con un amor inmenso. Esa misma semana, me inscribí en la Universidad Estatal para estudiar ciencias agrícolas y administración de tierras. La finca estaba a solo 40 minutos del campus. Por primera vez en mi vida, escribí la dirección de la finca bajo la casilla de domicilio principal y finalmente se sintió como una verdad absoluta. Unos días después, les pedí a mis padres que se reunieran conmigo en una cafetería. Territorio neutral. Ni su casa, ni mi finca. Un lugar público y tranquilo. Se veían cansados y nerviosos cuando llegaron. Después de pedir nuestro café, fui la primera en hablar. Los amo a los dos, dije en voz baja. Pero la finca no está a la venta. Ni ahora, ni nunca. Mi mamá abrió la boca, lista para empezar a discutir y usar la culpa de nuevo. La detuve levantando una mano. Me amenazaron con echarme a la calle. Revisaron mis cosas personales. Intentaron presionarme para regalar lo único que la abuela me confió para proteger. Mi papá miró fijamente su taza de café. Sus hombros se hundieron. Finalmente, susurró con voz ronca. No sé cómo arreglar lo que rompí, Camila. No tienes que arreglarlo hoy, le dije. Me puse de pie. Tomé mi bolso y los miré por última vez. Los llamaré el domingo. No era perdón, pero era un comienzo. Era poner límites reales por primera vez en mi vida. Un domingo de mayo, mi hermana Sofía llegó a la finca trayendo una caja de pizza. Nos sentamos en el balcón, comiendo y mirando los árboles. Yo no sabía lo que estaban haciendo, me dijo en voz baja. ¿Fui parte del problema? Miré a mi hermana menor. Ella no había pedido estar en medio de esta guerra. Eras una niña, Sophie. Ambas lo éramos. Ella miró hacia el campo abierto. Es hermoso aquí. La abuela tenía razón cuando decía que este lugar tenía magia. Sofía sonrió tímidamente. ¿Puedo volver a visitarte a veces? Cuando quieras. Esta puerta siempre estará abierta para ti. Pasamos la tarde hablando de la escuela, de los árboles y de un halcón que volaba sobre el campo. Por primera vez en mucho tiempo, todo se sentía en paz. Temprano, en una mañana de junio, me senté sola en el balcón con una taza de café caliente. La niebla flotaba sobre la tierra húmeda. Pensé en todo lo que había pasado durante los últimos meses. No gané una batalla contra mi familia. No hay ninguna victoria en ser lastimada por las personas que se suponía que debían protegerte. Pero cumplí mi promesa. Y por primera vez en mi vida, estaba parada en un lugar que realmente me pertenecía. No porque yo hubiera peleado con más fuerza, sino porque dos personas me amaron lo suficiente como para prepararse para el futuro, mucho antes de que yo pudiera ver la tormenta acercándose. Mis abuelos no pudieron evitar que mi padre se desesperara por sus deudas. No pudieron evitar que mi tío se corrompiera persiguiendo dinero fácil.
pero pudieron asegurarse de que yo tuviera tierra firme bajo mis pies. Miré hacia los enormes árboles de nogal mientras el sol iluminaba sus hojas. El abuelo tenía razón. Hay una gran diferencia entre algo que tiene precio y algo que tiene valor. Y mi familia pasó años enfocada en la cosa equivocada. Si estás escuchando esto y sientes que nadie en el mundo te está protegiendo, recuerda algo importante. A veces, las personas que te aman se preparan para protegerte en silencio. A veces, construyen un refugio mucho antes de que llegue la tormenta. Y a veces, lo único que tienes que hacer para honrarlos es mantener la promesa que te confiaron. Esa es mi historia. Si te hizo sentir algo, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si aún no te has suscrito a este canal, me encantaría verte en la próxima historia.